Hola a todos. Bienvenidos al canal Plot Crunch. Estoy muy contento de tenerlos por aquí. Si les gusta nuestro contenido, les invito a suscribirse al canal y a dejar un buen me gusta en este video para ayudarnos a seguir creciendo. Hoy vamos a analizar la película Las Crónicas de Narnia, El Príncipe Caspian, estrenada en 2008. La historia comienza con el regreso de los hermanos Pevensie a un Narnia que ya no es el jardín idílico que recordaban, sino un territorio sumido en la melancolía y el silencio. Han pasado siglos en el tiempo narniano desde su partida, y ahora el reino se encuentra bajo el yugo de los Telmarinos, una estirpe de hombres que han relegado a las criaturas mágicas al olvido y a las sombras de los bosques. La atmósfera es densa y desesperanzada, un contraste marcado con la inocencia de la primera entrega, lo cual refleja la madurez que los jóvenes actores intentaron imprimir a sus interpretaciones. Ben Barnes, quien da vida al príncipe Caspian, aporta una vulnerabilidad necesaria al personaje, alejándose del arquetipo del príncipe de cuento de hadas para mostrar a un joven cuestionado y perseguido por su propio tío, el usurpador Miraz. El proceso de casting de Barnes fue un punto de inflexión para la producción, pues buscaban a alguien que pudiera proyectar esa nobleza natural, pero también la incertidumbre de un líder que aún no conoce su verdadera fuerza. Su encuentro con los Pevensie no es una celebración, sino un choque de voluntades, donde Peter, interpretado por William Moseley, lucha por mantener su rol de gran rey frente a una realidad que ha superado su autoridad. El conflicto escala en una guerra civil donde Dinglehithar de los Telmarinos se enfrenta a de esos viejos narnianos. Aquí es donde el director Andrew Adamson aprovecha la grandiosidad de los paisajes naturales, filmados mayormente en Nueva Zelanda, para dotar a la película de una escala épica que recuerda a las grandes producciones del cine fantástico. Hay algo profundamente humano en la forma en que Edmund, interpretado por Skandar Keynes, ha evolucionado desde el niño traidor de la primera película hacia un estratega astuto y leal, demostrando que incluso en la fantasía el crecimiento personal es el arco narrativo más valioso. El clímax llega con el esperado reencuentro con Aslan, quien esta vez aparece menos como una figura de autoridad inmediata y más como una guía espiritual que requiere que Susan y Lucy confíen en sus instintos. La batalla final es un despliegue de efectos visuales que, aunque impresionantes, nunca eclipsan el viaje interior de los personajes. El desenlace, con la despedida definitiva de los hermanos mayores, cierra un ciclo doloroso pero necesario. Es el adiós a la infancia, una despedida que los actores vivieron con una carga emocional genuina, sabiendo que para ellos, al igual que para sus personajes, el regreso al mundo real marcaba el fin de una etapa irrepetible frente a las cámaras. La película se convierte así en un ensayo sobre la pérdida, la fe en tiempos de adversidad y la responsabilidad que conlleva el liderazgo cuando el mundo que amabas parece haberse desvanecido en la historia. La travesía emocional de los Pevensie en esta entrega está marcada por una nostalgia que roza lo doloroso. Es fascinante observar cómo Georgie Henley, quien interpretó a Lucy, logra transmitir esa pureza inquebrantable, a pesar de que el mundo que la rodea ha perdido su magia. Su fe inquebrantable en Aslan no es solo una lección narrativa, sino un ancla para el resto de sus hermanos, quienes han permitido que el cinismo del mundo real penetre en sus corazones. La escena en la que finalmente vislumbra al león entre la espesura del bosque es uno de esos momentos cinematográficos donde la mirada de la actriz, cargada de una honestidad visceral, nos recuerda que la verdadera fuerza reside en la capacidad de creer cuando nadie más lo hace. Por otro lado, la interpretación de Anna Popplewell como Susan Pevensie aporta una capa de realismo trágico. A diferencia de sus hermanos, ella se encuentra en ese umbral incómodo entre la infancia y la vida adulta, donde la responsabilidad y el miedo comienzan a pesar más que la aventura. Su destreza con el arco no es solo una habilidad guerrera, sino una metáfora de su resistencia a cambiar. Hay una tensión palpable entre ella y Caspian, una chispa que los guionistas decidieron explorar con sutileza, añadiendo un matiz romántico que humaniza a ambos personajes, distanciándolos de la frialdad épica y acercándolos a la vulnerabilidad de un primer amor que sabe a despedida. El director Andrew Adamson tomó riesgos calculados al oscurecer la paleta de colores de la cinta.
Mientras que en El León, La bruja y el armario abundaban los tonos vivos y esperanzadores, aquí predominan los grises, los azules profundos y el verde musgoso de unas ruinas que alguna vez fueron a caer para Abel. Esta decisión estética permitió que actores como William Moseley exploraran la frustración de Peter, un joven que no sabe qué hacer cuando su espada ya no es suficiente para salvar a su pueblo. La actuación de Moseley destaca por su honestidad al retratar el orgullo herido de alguien que siente que el tiempo le ha robado su propósito. Finalmente, la integración de las criaturas fantásticas como el tejón Truffle Hunter o el ratón Rippy Cheep, cuya voz aportó un espíritu inquebrantable de caballero antiguo, equilibra el tono solemne del filme. Estos personajes, realizados con una mezcla magistral de animatrónica y efectos digitales, actúan como los verdaderos guardianes de la memoria narniana. Mientras los humanos dudan, ellos permanecen firmes en su lealtad, recordándonos que el coraje no siempre reside en el tamaño del guerrero, sino en la nobleza de su causa. Al caer el telón, la película nos deja con la sensación de que aunque los reinos cambien y las épocas terminen, el legado de las decisiones que tomamos en la adversidad es lo único que permanece cuando las luces del cine se apagan. La atmósfera de esta segunda entrega se asienta con fuerza en la idea del exilio, tanto físico como espiritual. Es conmovedor contemplar cómo los hermanos Pevensey, ya integrados en la rigidez académica y gris del Londres de la posguerra, son arrancados de su cotidianidad para enfrentarse a un Narnia que ha olvidado sus nombres. Ese sentimiento de desajuste, de ser extranjeros en una tierra que ellos mismos ayudaron a edificar, es quizás la mayor aportación de esta secuela al género fantástico. Los actores, habiendo crecido personalmente bajo el escrutinio de la fama mundial tras el éxito de la primera cinta, canalizaron sus propias experiencias de cambio y transición hacia la madurez en la pantalla. La figura de Caspian trasciende el diseño de producción para convertirse en el epicentro de una crisis de identidad política. Ben Barnes logra dotar a su personaje de una angustia existencial palpable, un joven criado bajo la mentira que debe aprender a desaprender todo lo que le enseñaron para abrazar una historia prohibida. La química en pantalla con Skander Keynes, quien interpreta a un Edmund mucho más centrado y menos impulsivo, es uno de los puntos más brillantes. Es evidente que existe una camaradería real entre los actores, lo que se traduce en una dinámica de equipo donde el respeto mutuo parece traspasar el guión, consolidando una jerarquía táctica que los hermanos Pevensey no tenían años atrás. No podemos pasar por alto el trabajo detrás de la cámara en cuanto a la coreografía de las batallas, que dejan de ser encuentros épicos y sencillos para convertirse en episodios de estrategia militar pura y dura. Peter ya no es el niño que jugaba a ser un guerrero, ahora es un comandante que carga con el peso de las vidas de sus aliados sobre sus hombros. La frustración que Moseley muestra en la escena de la redada fallida al castillo es profundamente humana, pues captura el instante preciso en que el héroe se da cuenta de que la valentía no puede sustituir a la planificación. Es un momento de honestidad brutal que rara vez se permite en las películas de aventuras juveniles. La conexión de los personajes con los habitantes de Narnia, aquellos seres marginales que han tenido que aprender a vivir en el subsuelo, añade una capa sociológica a la narrativa. El contraste entre la arrogancia telmarina y la resiliencia de los faunos y centauros nos habla de la importancia de la memoria histórica. Mientras que Mirath representa el progreso vacío y la ambición desmedida, Caspian representa la redención a través de la humildad. Este viaje de ida y vuelta, de la corona a la clandestinidad, termina por moldear a un rey que, a diferencia de los Pevensey, debe quedarse para reconstruir lo que el tiempo y el odio intentaron borrar. El cierre, marcado por ese portal que se abre en medio de un bosque frondoso, no solo separa a los personajes, sino que sella el fin de una era para los actores, quienes cerraron el capítulo de sus años formativos entre espadas de acero y paisajes imposibles, dejando un rastro de melancolía que sigue resonando en el espectador. La dimensión sonora y musical de esta obra merece un reconocimiento especial, ya que la banda sonora de Harry Gregson Williams actúa como el alma misma de esta Narnia herida. La música no solo acompaña, sino que narra el duelo silencioso de un mundo que ha perdido su centro.
Cuando escuchamos esas cuerdas melancólicas durante las escenas de exploración en las ruinas de Cair Paravel, es imposible de no sentir el vacío que los Pevensie sienten en el pecho. Es el sonido de la pérdida de la inocencia, una melodía que parece susurrar que, aunque los reinos pueden ser reclamados, el tiempo perdido no admite devoluciones. La caracterización de los antagonistas, particularmente la del Lord Miraz, interpretado por Sergio Castellitto, añade un nivel de peligro terrenal que la bruja blanca con toda su magia helada no poseía. Miraz es un hombre de carne y hueso, impulsado por una ambición política cruda y una falta absoluta de asombro ante lo maravilloso. Su presencia en la pantalla obliga a los héroes a dejar de lado los juegos de rol épicos para enfrentarse a la realidad de un conflicto adulto. Castellitto, con su porte rígido y su mirada cargada de desprecio, crea una antítesis perfecta para el idealismo de Caspian. Esta confrontación entre el pragmatismo despiadado y la fe en lo invisible es el núcleo que sostiene la tensión hasta el último momento. Dentro de la dinámica de los hermanos, la evolución de Susan destaca por su melancolía contenida. Anna Popplewell proyecta con maestría esa resistencia a dejar que la magia tome el control, un escudo que se va resquebrajando lentamente. Su arco es el más solitario. Ella es quien mejor entiende que el tiempo está erosionando su conexión con Narnia. La despedida que comparte con Caspian en el clímax de la cinta, cargada de una delicadeza inusual para el género, es una de las secuencias más sentidas de la saga. Es un adiós cargado de palabras no dichas, el reconocimiento mutuo de dos almas que bajo circunstancias distintas podrían haber forjado un destino compartido, pero que deben aceptar su separación como parte del orden natural del mundo. Por último, es fundamental señalar el papel de los escenarios como un personaje más. La elección de filmar en locaciones de Eslovenia y la República Checa, además de Nueva Zelanda, otorgó a la película una textura terrosa, casi táctil, que las pantallas verdes de los estudios nunca hubieran podido replicar. Ese barro, esa niebla espesa que envuelve el campamento narniano y la piedra fría de las montañas, todo contribuye a crear una sensación de urgencia constante. Los actores interactuaron con el entorno de una manera que se refleja en su fatiga física, en el peso de sus armaduras y en la forma en que se protegen unos a otros ante la adversidad climática. Ese esfuerzo físico se traduce en una veracidad emocional que hace que el espectador sienta en cada fibra de su ser que la lucha por Narnia es real, costosa y sobre todo una lección de vida que marcaría para siempre a cada uno de los jóvenes intérpretes que dieron rostro a la leyenda. La resolución de este conflicto no solo devuelve la corona a quien por derecho legítimo le pertenece, sino que establece una transición necesaria en el liderazgo de los Pevensie. La batalla final en el campo de batalla, donde Aslan convoca a la naturaleza misma para reclamar su territorio, actúa como una fuerza purificadora que borra la arrogancia telmarina de un solo golpe. Para los actores, este despliegue de grandiosidad visual fue el cierre de un ciclo de aprendizaje técnico, donde la interacción con lo invisible, con criaturas generadas por computadora que en el set eran apenas puntos de referencia, exigió una madurez actoral asombrosa. Skandar Keynes, en particular, destaca en estos momentos finales por la serenidad que otorga a Edmund, revelando a un joven que ha encontrado la paz tras superar su pasado de envidia. La partida definitiva hacia el mundo real, cruzando el umbral que el mismo Aslan abre en el bosque, adquiere un matiz elegíaco que se siente casi como una despedida de la propia producción. Mientras los hermanos caminan de regreso a la estación de metro londinense, la transición entre los paisajes majestuosos de Narnia y la frialdad del andén es un golpe de realidad que resuena con cualquier espectador que haya tenido que abandonar un sueño. Es un recordatorio de que la vida adulta, con su inercia y sus obligaciones, a menudo exige que dejemos atrás las partes más fantásticas de nuestra identidad. La mirada de Peter hacia atrás, justo antes de que la puerta se cierre, es el gesto definitivo de una generación que comprende que el regreso es imposible, no por falta de magia, sino por la propia naturaleza del crecimiento humano. Resulta conmovedor reflexionar sobre cómo esta película logró capturar el instante preciso en el que el cine fantástico abandona la ingenuidad para abrazar la complejidad de la pérdida. El legado de Caspian, el joven rey que debe reconstruir un reino entre las cenizas, es también el testamento de los propios actores,
quienes se desprendieron de sus armaduras y sus coronas, habiendo dejado una huella imborrable en la cultura pop. Narnia no fue solo un set de rodaje, sino un laboratorio de emociones donde la camaradería entre el elenco se convirtió en el motor de la veracidad que vemos en pantalla. Al final, lo que queda tras los créditos no es la épica de la victoria, sino el eco de una promesa cumplida, la de haber creído, al menos por un tiempo, que los árboles podían hablar y que el coraje, por pequeño que sea el guerrero, siempre encuentra la forma de prevalecer contra la sombra. ¡Hola a todos! Bienvenidos al canal Plot Crunch. Estoy muy contento de tenerlos por aquí. Si les gusta nuestro contenido, les invito a suscribirse al canal y a dejar un buen me gusta en este video para ayudarnos a seguir creciendo. Hoy vamos a analizar la película Las Crónicas de Narnia, El Príncipe Caspian, estrenada en 2008. La historia comienza con el regreso de los hermanos Pevensie a un Narnia que ya no es el jardín idílico que recordaban, sino un territorio sumido en la melancolía y el silencio. Han pasado siglos en el tiempo narniano desde su partida, y ahora el reino se encuentra bajo el yugo de los Telmarinos, una estirpe de hombres que han relegado a las criaturas mágicas al olvido y a las sombras de los bosques. La atmósfera es densa y desesperanzada, un contraste marcado con la inocencia de la primera entrega, lo cual refleja la madurez que los jóvenes actores intentaron imprimir a sus interpretaciones. Ben Barnes, quien da vida al príncipe Caspian, aporta una vulnerabilidad necesaria al personaje, alejándose del arquetipo del príncipe de cuento de hadas para mostrar a un joven cuestionado y perseguido por su propio tío, el usurpador Miraz. El proceso de casting de Barnes fue un punto de inflexión para la producción, pues buscaban a alguien que pudiera proyectar esa nobleza natural, pero también la incertidumbre de un líder que aún no conoce su verdadera fuerza. Su encuentro con los Pevensie no es una celebración, sino un choque de voluntades, donde Peter, interpretado por William Moseley, lucha por mantener su rol de gran rey frente a una realidad que ha superado su autoridad. El conflicto escala en una guerra civil donde Dinglehithara de los Telmarinos se enfrenta a los viejos narnianos. Aquí es donde el director Andrew Adamson aprovecha la grandiosidad de los paisajes naturales, filmados mayormente en Nueva Zelanda, para dotar a la película de una escala épica que recuerda a las grandes producciones del cine fantástico. Hay algo profundamente humano en la forma en que Edmund, interpretado por Skandar Keynes, ha evolucionado desde el niño traidor de la primera película hacia un estratega astuto y leal, demostrando que incluso en la fantasía el crecimiento personal es el arco narrativo más valioso. El clímax llega con el esperado reencuentro con Aslan, quien esta vez aparece menos como una figura de autoridad inmediata y más como una guía espiritual que requiere que Susan y Lucy confíen en sus instintos. La batalla final es un despliegue de efectos visuales que, aunque impresionantes, nunca eclipsan el viaje interior de los personajes. El desenlace, con la despedida definitiva de los hermanos mayores, cierra un ciclo doloroso pero necesario. Es el adiós a la infancia, una despedida que los actores vivieron con una carga emocional genuina, sabiendo que para ellos, al igual que para sus personajes, el regreso al mundo real marcaba el fin de una etapa irrepetible frente a las cámaras. La película se convierte así en un ensayo sobre la pérdida, la fe en tiempos de adversidad y la responsabilidad que conlleva el liderazgo cuando el mundo que amabas parece haberse desvanecido en la historia. La travesía emocional de los Pevensie en esta entrega está marcada por una nostalgia que roza lo doloroso. Es fascinante observar cómo Georgie Henley, quien interpretó a Lucy, logra transmitir esa pureza inquebrantable, a pesar de que el mundo que la rodea ha perdido su magia. Su fe inquebrantable en Aslan no es solo una lección narrativa, sino un ancla para el resto de sus hermanos, quienes han permitido que el cinismo del mundo real penetre en sus corazones. La escena en la que finalmente vislumbra al león entre la espesura del bosque es uno de esos momentos cinematográficos donde la mirada de la actriz, cargada de una honestidad visceral, nos recuerda que la verdadera fuerza reside en la capacidad de creer cuando nadie más lo hace. Por otro lado, la interpretación de Anna Popplewell como Susan Pevensie aporta una capa de realismo trágico.
A diferencia de sus hermanos, ella se encuentra en ese umbral incómodo entre la infancia y la vida adulta, donde la responsabilidad y el miedo comienzan a pesar más que la aventura. Su destreza con el arco no es solo una habilidad guerrera, sino una metáfora de su resistencia a cambiar. Hay una tensión palpable entre ella y Caspian, una chispa que los guionistas decidieron explorar con sutileza, añadiendo un matiz romántico que humaniza a ambos personajes, distanciándolos de la frialdad épica y acercándolos a la vulnerabilidad de un primer amor que sabe a despedida. El director Andrew Adamson tomó riesgos calculados al oscurecer la paleta de colores de la cinta. Mientras que en El León, La bruja y el armario abundaban los tonos vivos y esperanzadores, aquí predominan los grises, los azules profundos y el verde musgoso de unas ruinas que alguna vez fueron a caer para Abel. Esta decisión estética permitió que actores como William Moseley exploraran la frustración de Peter, un joven que no sabe qué hacer cuando su espada ya no es suficiente para salvar a su pueblo. La actuación de Moseley destaca por su honestidad al retratar el orgullo herido de alguien que siente que el tiempo le ha robado su propósito. Finalmente, la integración de las criaturas fantásticas como el tejón Truffle Hunter o el ratón Rippy Cheep, cuya voz aportó un espíritu inquebrantable de caballero antiguo, equilibra el tono solemne del filme. Estos personajes, realizados con una mezcla magistral de animatrónica y efectos digitales, actúan como los guerreros guardianes de la memoria narniana. Mientras los humanos dudan, ellos permanecen firmes en su lealtad, recordándonos que el coraje no siempre reside en el tamaño del guerrero, sino en la nobleza de su causa. Al caer el telón, la película nos deja con la sensación de que aunque los reinos cambien y las épocas terminen, el legado de las decisiones que tomamos en la adversidad es lo único que permanece cuando las luces del cine se apagan. La atmósfera de esta segunda entrega se asienta con fuerza en la idea del exilio, tanto físico como espiritual. Es conmovedor contemplar cómo los hermanos Pevensey, ya integrados en la rigidez académica y gris del Londres de la posguerra, son arrancados de su cotidianidad para enfrentarse a un Narnia que ha olvidado sus nombres. Ese sentimiento de desajuste, de ser extranjeros en una tierra que ellos mismos ayudaron a edificar, es quizás la mayor aportación de esta secuela al género fantástico. Los actores, habiendo crecido personalmente bajo el escrutinio de la fama mundial tras el éxito de la primera cinta, canalizaron sus propias experiencias de cambio y transición hacia la madurez en la pantalla. La figura de Caspian trasciende el diseño de producción para convertirse en el epicentro de una crisis de identidad política. Ben Barnes logra dotar a su personaje de una angustia existencial palpable, un joven criado bajo la mentira que debe aprender a desaprender todo lo que le enseñaron para abrazar una historia prohibida. La química en pantalla con Skandar Keynes, quien interpreta a un Edmund mucho más centrado y menos impulsivo, es uno de los puntos más brillantes. Es evidente que existe una camaradería real entre los actores, lo que se traduce en una dinámica de equipo donde el respeto mutuo parece traspasar el guión, consolidando una jerarquía táctica que los hermanos Pevensey no tenían años atrás. No podemos pasar por alto el trabajo detrás de la cámara en cuanto a la coreografía de las batallas, que dejan de ser encuentros épicos y sencillos para convertirse en episodios de estrategia militar pura y dura. Peter ya no es el niño que jugaba a ser un guerrero, ahora es un comandante que carga con el peso de las vidas de sus aliados sobre sus hombros. La frustración que Moseley muestra en la escena de la redada fallida al castillo es profundamente humana, pues captura el instante preciso en que el héroe se da cuenta de que la valentía no puede sustituir a la planificación. Es un momento de honestidad brutal que rara vez se permite en las películas de aventuras juveniles. La conexión de los personajes con los habitantes de Narnia, aquellos seres marginales que han tenido que aprender a vivir en el subsuelo, añade una capa sociológica a la narrativa. El contraste entre la arrogancia telmarina y la resiliencia de los faunos y centauros nos habla de la importancia de la memoria histórica. Mientras que Mirath representa el progreso vacío y la ambición desmedida, Caspian representa la redención a través de la humildad. Este viaje de ida y vuelta, de la corona a la clandestinidad, termina por moldear a un rey que, a diferencia de los Pevensey, debe quedarse para reconstruir lo que el tiempo y el odio intentaron borrar.
El cierre, marcado por ese portal que se abre en medio de un bosque frondoso, no solo separa a los personajes, sino que sella el fin de una era para los actores, quienes cerraron el capítulo de sus años formativos entre espadas de acero y paisajes imposibles, dejando un rastro de melancolía que sigue resonando en el espectador. La dimensión sonora y musical de esta obra merece un reconocimiento especial, ya que la banda sonora de Harry Gregson Williams actúa como el alma misma de esta Narnia herida. La música no solo acompaña, sino que narra el duelo silencioso de un mundo que ha perdido su centro. Cuando escuchamos esas cuerdas melancólicas durante las escenas de exploración en las ruinas de Cair Paravel, es imposible de no sentir el vacío que los Pevensie sienten en el pecho. Es el sonido de la pérdida de la inocencia, una melodía que parece susurrar que, aunque los reinos pueden ser reclamados, el tiempo perdido no admite devoluciones. La caracterización de los antagonistas, particularmente la del Lord Miraz, interpretado por Sergio Castellitto, añade un nivel de peligro terrenal que la bruja blanca con toda su magia helada no poseía. Miraz es un hombre de carne y hueso, impulsado por una ambición política cruda y una falta absoluta de asombro ante lo maravilloso. Su presencia en la pantalla obliga a los héroes a dejar de lado los juegos de rol épicos para enfrentarse a la realidad de un conflicto adulto. Castellitto, con su porte rígido y su mirada cargada de desprecio, crea una antítesis perfecta para el idealismo de Caspian. Esta confrontación entre el pragmatismo despiadado y la fe en lo invisible es el núcleo que sostiene la tensión hasta el último momento. Dentro de la dinámica de los hermanos, la evolución de Susan destaca por su melancolía contenida. Anna Popplewell proyecta con maestría esa resistencia a dejar que la magia tome el control, un escudo que se va resquebrajando lentamente. Su arco es el más solitario. Ella es quien mejor entiende que el tiempo está erosionando su conexión con Narnia. La despedida que comparte con Caspian en el clímax de la cinta, cargada de una delicadeza inusual para el género, es una de las secuencias más sentidas de la saga. Es un adiós cargado de palabras no dichas, el reconocimiento mutuo de dos almas que bajo circunstancias distintas podrían haber forjado un destino compartido, pero que deben aceptar su separación como parte del orden natural del mundo. Por último, es fundamental señalar el papel de los escenarios como un personaje más. La elección de filmar en locaciones de Eslovenia y la República Checa, además de Nueva Zelanda, otorgó a la película una textura terrosa, casi táctil, que las pantallas verdes de los estudios nunca hubieran podido replicar. Ese barro, esa niebla espesa que envuelve el campamento narniano y la piedra fría de las montañas, todo contribuye a crear una sensación de urgencia constante. Los actores interactuaron con el entorno de una manera que se refleja en su fatiga física, en el peso de sus armaduras y en la forma en que se protegen unos a otros ante la adversidad climática. Ese esfuerzo físico se traduce en una veracidad emocional que hace que el espectador sienta en cada fibra de su ser que la lucha por Narnia es real, costosa y sobre todo una lección de vida que marcaría para siempre a cada uno de los jóvenes intérpretes que dieron rostro a la leyenda. La resolución de este conflicto no solo devuelve la corona a quien por derecho legítimo le pertenece, sino que establece una transición necesaria en el liderazgo de los Pevensie. La batalla final en el campo de batalla, donde Aslan convoca a la naturaleza misma para reclamar su territorio, actúa como una fuerza purificadora que borra la arrogancia telmarina de un solo golpe. Para los actores, este despliegue de grandiosidad visual fue el cierre de un ciclo de aprendizaje técnico, donde la interacción con lo invisible, con criaturas generadas por computadora que en el set eran apenas puntos de referencia, exigió una madurez actoral asombrosa. Skandar Keynes, en particular, destaca en estos momentos finales por la serenidad que otorga a Edmund, revelando a un joven que ha encontrado la paz tras superar su pasado de envidia. La partida definitiva hacia el mundo real, cruzando el umbral que el mismo Aslan abre en el bosque, adquiere un matiz elegíaco que se siente casi como una despedida de la propia producción. Mientras los hermanos caminan de regreso a la estación de metro londinense, la transición entre los paisajes majestuosos de Narnia y la frialdad del andén es un golpe de realidad que resuena con cualquier espectador que haya tenido que abandonar un sueño.
Es un recordatorio de que la vida adulta, con su inercia y sus obligaciones, a menudo exige que dejemos atrás las partes más fantásticas de nuestra identidad. La mirada de Peter hacia atrás, justo antes de que la puerta se cierre, es el gesto definitivo de una generación que comprende que el regreso es imposible, no por falta de magia, sino por la propia naturaleza del crecimiento humano. Resulta conmovedor reflexionar sobre cómo esta película logró capturar el instante preciso en el que el cine fantástico abandona la ingenuidad para abrazar la complejidad de la pérdida. El legado de Caspian, el joven rey que debe reconstruir un reino entre las cenizas, es también el testamento de los propios actores, quienes se desprendieron de sus armaduras y sus coronas, habiendo dejado una huella imborrable en la cultura pop. Narnia no fue solo un set de rodaje, sino un laboratorio de emociones donde la camaradería entre el elenco se convirtió en el motor de la veracidad que vemos en pantalla. Al final, lo que queda tras los créditos no es la épica de la victoria, sino el eco de una promesa cumplida, la de haber creído, al menos por un tiempo, que los árboles podían hablar y que el coraje, por pequeño que sea el guerrero, siempre encuentra la forma de prevalecer contra la sombra. ¡Hola a todos! Bienvenidos al canal Plot Crunch. Estoy muy contento de tenerlos por aquí. Si les gusta nuestro contenido, les invito a suscribirse al canal y a dejar un buen me gusta en este video para ayudarnos a seguir creciendo. Hoy vamos a analizar la película Las Crónicas de Narnia, El Príncipe Caspian, estrenada en 2008. La historia comienza con el regreso de los hermanos Pevensie a un Narnia que ya no es el jardín idílico que recordaban, sino un territorio sumido en la melancolía y el silencio. Han pasado siglos en el tiempo narniano desde su partida, y ahora el reino se encuentra bajo el yugo de los telmarinos, una estirpe de hombres que han relegado a las criaturas mágicas al olvido y a las sombras de los bosques. La atmósfera es densa y desesperanzada, un contraste marcado con la inocencia de la primera entrega, lo cual refleja la madurez que los jóvenes actores intentaron imprimir a sus interpretaciones. Ben Barnes, quien da vida al príncipe Caspian, aporta una vulnerabilidad necesaria al personaje, alejándose del arquetipo del príncipe de cuento de hadas para mostrar a un joven cuestionado y perseguido por su propio tío, el usurpador Miraz. El proceso de casting de Barnes fue un punto de inflexión para la producción, pues buscaban a alguien que pudiera proyectar esa nobleza natural, pero también la incertidumbre de un líder que aún no conoce su verdadera fuerza. Su encuentro con los Pevensie no es una celebración, sino un choque de voluntades, donde Peter, interpretado por William Moseley, lucha por mantener su rol de gran rey frente a una realidad que ha superado su autoridad. El conflicto escala en una guerra civil donde Dinglehitad de los Telmerinos se enfrenta a los viejos narnianos. Aquí es donde el director Andrew Adamson aprovecha la grandiosidad de los paisajes naturales, filmados mayormente en Nueva Zelanda, para dotar a la película de una escala épica que recuerda a las grandes producciones del cine fantástico. Hay algo profundamente humano en la forma en que Edmund, interpretado por Skandar Keynes, ha evolucionado desde el niño traidor de la primera película hacia un estratega astuto y leal, demostrando que incluso en la fantasía el crecimiento personal es el arco narrativo más valioso. El clímax llega con el esperado reencuentro con Aslan, quien esta vez aparece menos como una figura de autoridad inmediata y más como una guía espiritual que requiere que Susan y Lucy confíen en sus instintos. La batalla final es un despliegue de efectos visuales que, aunque impresionantes, nunca eclipsan el viaje interior de los personajes. El desenlace, con la despedida definitiva de los hermanos mayores, cierra un ciclo doloroso pero necesario. Es el adiós a la infancia, una despedida que los actores vivieron con una carga emocional genuina, sabiendo que para ellos, al igual que para sus personajes, el regreso al mundo real marcaba el fin de una etapa irrepetible frente a las cámaras. La película se convierte así en un ensayo sobre la pérdida, la fe en tiempos de adversidad y la responsabilidad que conlleva el liderazgo cuando el mundo que amabas parece haberse desvanecido en la historia. La travesía emocional de los Pevensie en esta entrega está marcada por una nostalgia que roza lo doloroso. Es fascinante observar cómo Georgie Henley, quien interpretó a Lucy, logra transmitir esa pureza inquebrantable, a pesar de que el mundo que la rodea ha perdido su magia.
Su fe inquebrantable en Aslan no es solo una lección narrativa, sino un ancla para el resto de sus hermanos, quienes han permitido que el cinismo del mundo real penetre en sus corazones. La escena en la que finalmente vislumbra al león entre la espesura del bosque es uno de esos momentos cinematográficos donde la mirada de la actriz, cargada de una honestidad visceral, nos recuerda que la verdadera fuerza reside en la capacidad de creer cuando nadie más lo hace. Por otro lado, la interpretación de Anna Popplewell como Susan Pevensey aporta una capa de realismo trágico. A diferencia de sus hermanos, ella se encuentra en ese umbral incómodo entre la infancia y la vida adulta, donde la responsabilidad y el miedo comienzan a pesar más que la aventura. Su destreza con el arco no es solo una habilidad guerrera, sino una metáfora de su resistencia a cambiar. Hay una tensión palpable entre ella y Caspian, una chispa que los guionistas decidieron explorar con sutileza, añadiendo un matiz romántico que humaniza a ambos personajes, distanciándolos de la frialdad épica y acercándolos a la vulnerabilidad de un primer amor que sabe a despedida. El director Andrew Adamson tomó riesgos calculados al oscurecer la paleta de colores de la cinta. Mientras que en El León, La bruja y el armario abundaban los tonos vivos y esperanzadores, aquí predominan los grises, los azules profundos y el verde musgoso de unas ruinas que alguna vez fueron a caer para Abel. Esta decisión estética permitió que actores como William Moseley exploraran la frustración de Peter, un joven que no sabe qué hacer cuando su espada ya no es suficiente para salvar a su pueblo. La actuación de Moseley destaca por su honestidad al retratar el orgullo herido de alguien que siente que el tiempo le ha robado su propósito. Finalmente, la integración de las criaturas fantásticas como el tejón Truffle Hunter o el ratón Rippy Cheep, cuya voz aportó un espíritu inquebrantable de caballero antiguo, equilibra el tono solemne del filme. Estos personajes, realizados con una mezcla magistral de animatrónica y efectos digitales, actúan como los guerreros guardianes de la memoria narniana. Mientras los humanos dudan, ellos permanecen firmes en su lealtad, recordándonos que el coraje no siempre reside en el tamaño del guerrero, sino en la nobleza de su causa. Al caer el telón, la película nos deja con la sensación de que aunque los reinos cambien y las épocas terminen, el legado de las decisiones que tomamos en la adversidad es lo único que permanece cuando las luces del cine se apagan. La atmósfera de esta segunda entrega se asienta con fuerza en la idea del exilio, tanto físico como espiritual. Es conmovedor contemplar cómo los hermanos Pevensey, ya integrados en la rigidez académica y gris del Londres de la posguerra, son arrancados de su cotidianidad para enfrentarse a un Narnia que ha olvidado sus nombres. Ese sentimiento de desajuste, de ser extranjeros en una tierra que ellos mismos ayudaron a edificar, es quizás la mayor aportación de esta secuela al género fantástico. Los actores, habiendo crecido personalmente bajo el escrutinio de la fama mundial tras el éxito de la primera cinta, canalizaron sus propias experiencias de cambio y transición hacia la madurez en la pantalla. La figura de Caspian trasciende el diseño de producción para convertirse en el epicentro de una crisis de identidad política. Ben Barnes logra dotar a su personaje de una angustia existencial palpable, un joven criado bajo la mentira que debe aprender a desaprender todo lo que le enseñaron para abrazar una historia prohibida. La química en pantalla con Skandar Keynes, quien interpreta a un Edmund mucho más centrado y menos impulsivo, es uno de los puntos más brillantes. Es evidente que existe una camaradería real entre los actores, lo que se traduce en una dinámica de equipo donde el respeto mutuo parece traspasar el guión, consolidando una jerarquía táctica que los hermanos Pevensey no tenían años atrás. No podemos pasar por alto el trabajo detrás de la cámara en cuanto a la coreografía de las batallas, que dejan de ser encuentros épicos y sencillos para convertirse en episodios de estrategia militar pura y dura. Peter ya no es el niño que jugaba a ser un guerrero, ahora es un comandante que carga con el peso de las vidas de sus aliados sobre sus hombros. La frustración que Moseley muestra en la escena de la redada fallida al castillo es profundamente humana, pues captura el instante preciso en que el héroe se da cuenta de que la valentía no puede sustituir a la planificación. Es un momento de honestidad brutal que rara vez se permite en las películas de aventuras juveniles.
La conexión de los personajes con los habitantes de Narnia, aquellos seres marginales que han tenido que aprender a vivir en el subsuelo, añade una capa sociológica a la narrativa. El contraste entre la arrogancia telmarina y la resiliencia de los faunos y centauros nos habla de la importancia de la memoria histórica. Mientras que Mirath representa el progreso vacío y la ambición desmedida, Caspian representa la redención a través de la humildad. Este viaje de ida y vuelta, de la corona a la clandestinidad, termina por moldear a un rey que, a diferencia de los Pevensey, debe quedarse para reconstruir lo que el tiempo y el odio intentaron borrar. El cierre, marcado por ese portal que se abre en medio de un bosque frondoso, no solo separa a los personajes, sino que sella el fin de una era para los actores, quienes cerraron el capítulo de sus años formativos entre espadas de acero y paisajes imposibles, dejando un rastro de melancolía que sigue resonando en el espectador. La dimensión sonora y musical de esta obra merece un reconocimiento especial, ya que la banda sonora de Harry Gregson Williams actúa como el alma misma de esta Narnia herida. La música no solo acompaña, sino que narra el duelo silencioso de un mundo que ha perdido su centro. Cuando escuchamos esas cuerdas melancólicas durante las escenas de exploración en las ruinas de Cair Paravel, es imposible de no sentir el vacío que los Pevensey sienten en el pecho. Es el sonido de la pérdida de la inocencia, una melodía que parece susurrar que, aunque los reinos pueden ser reclamados, el tiempo perdido no admite devoluciones. La caracterización de los antagonistas, particularmente la del Lord Mirath, interpretado por Sergio Castellitto, añade un nivel de peligro terrenal que la bruja blanca con toda su magia helada no poseía. Mirath es un hombre de carne y hueso, impulsado por una ambición política cruda y una falta absoluta de asombro ante lo maravilloso. Su presencia en la pantalla obliga a los héroes a dejar de lado los juegos de rol épicos para enfrentarse a la realidad de un conflicto adulto. Castellitto, con su porte rígido y su mirada cargada de desprecio, crea una antítesis perfecta para el idealismo de Caspian. Esta confrontación entre el pragmatismo despiadado y la fe en lo invisible es el núcleo que sostiene la tensión hasta el último momento. Dentro de la dinámica de los hermanos, la evolución de Susan destaca por su melancolía contenida. Anna Popplewell proyecta con maestría esa resistencia a dejar que la magia tome el control, un escudo que se va resquebrajando lentamente. Su arco es el más solitario. Ella es quien mejor entiende que el tiempo está erosionando su conexión con Narnia. La despedida que comparte con Caspian en el clímax de la cinta, cargada de una delicadeza inusual para el género, es una de las secuencias más sentidas de la saga. Es un adiós cargado de palabras no dichas, el reconocimiento mutuo de dos almas que bajo circunstancias distintas podrían haber forjado un destino compartido, pero que deben aceptar su separación como parte del orden natural del mundo. Por último, es fundamental señalar el papel de los escenarios como un personaje más. La elección de filmar en locaciones de Eslovenia y la República Checa, además de Nueva Zelanda, otorgó a la película una textura terrosa, casi táctil, que las pantallas verdes de los estudios nunca hubieran podido replicar. Ese barro, esa niebla espesa que envuelve el campamento narniano y la piedra fría de las montañas, todo contribuye a crear una sensación de urgencia constante. Los actores interactuaron con el entorno de una manera que se refleja en su fatiga física, en el peso de sus armaduras y en la forma en que se protegen unos a otros ante la adversidad climática. Ese esfuerzo físico se traduce en una veracidad emocional que hace que el espectador sienta en cada fibra de su ser que la lucha por Narnia es real, costosa y sobre todo una lección de vida que marcaría para siempre a cada uno de los jóvenes intérpretes que dieron rostro a la leyenda. La resolución de este conflicto no solo devuelve la corona a quien por derecho legítimo le pertenece, sino que establece una transición necesaria en el liderazgo de los Pevensey. La batalla final en el campo de batalla, donde Aslan convoca a la naturaleza misma para reclamar su territorio, actúa como una fuerza purificadora que borra la arrogancia telmarina de un solo golpe. Para los actores, este despliegue de grandiosidad visual fue el cierre de un ciclo de aprendizaje técnico, donde la interacción con lo invisible, con criaturas generadas por computadora que en el set eran apenas puntos de referencia, exigió una madurez actoral asombrosa.
Skandar Keynes, en particular, destaca en estos momentos finales por la serenidad que otorga a Edmund, revelando a un joven que ha encontrado la paz tras superar su pasado de envidia. La partida definitiva hacia el mundo real, cruzando el umbral que el mismo Aslan abre en el bosque, adquiere un matiz elegíaco que se siente casi como una despedida de la propia producción. Mientras los hermanos caminan de regreso a la estación de metro londinense, la transición entre los paisajes majestuosos de Narnia y la frialdad del andén es un golpe de realidad que resuena con cualquier espectador que haya tenido que abandonar un sueño. Es un recordatorio de que la vida adulta, con su inercia y sus obligaciones, a menudo exige que dejemos atrás las partes más fantásticas de nuestra identidad. La mirada de Peter hacia atrás, justo antes de que la puerta se cierre, es el gesto definitivo de una generación que comprende que el regreso es imposible, no por falta de magia, sino por la propia naturaleza del crecimiento humano. Resulta conmovedor reflexionar sobre cómo esta película logró capturar el instante preciso en el que el cine fantástico abandona la ingenuidad para abrazar la complejidad de la pérdida. El legado de Caspian, el joven rey que debe reconstruir un reino entre las cenizas, es también el testamento de los propios actores, quienes se desprendieron de sus armaduras y sus coronas, habiendo dejado una huella imborrable en la cultura pop. Narnia no fue solo un set de rodaje, sino un laboratorio de emociones donde la camaradería entre el elenco se convirtió en el motor de la veracidad que vemos en pantalla. Al final, lo que queda tras los créditos no es la épica de la victoria, sino el eco de una promesa cumplida, la de haber creído, al menos por un tiempo, que los árboles podían hablar y que el coraje, por pequeño que sea el guerrero, siempre encuentra la forma de prevalecer contra la sombra. ¡Hola a todos! Bienvenidos al canal Plot Crunch. Estoy muy contento de tenerlos por aquí. Si les gusta nuestro contenido, les invito a suscribirse al canal y a dejar un buen me gusta en este video para ayudarnos a seguir creciendo. Hoy vamos a analizar la película Las Crónicas de Narnia, El Príncipe Caspian, estrenada en 2008. La historia comienza con el regreso de los hermanos Pevensie a un Narnia que ya no es el jardín idílico que recordaban, sino un territorio sumido en la melancolía y el silencio. Han pasado siglos en el tiempo narniano desde su partida, y ahora el reino se encuentra bajo el yugo de los telmarinos, una estirpe de hombres que han relegado a las criaturas mágicas al olvido y a las sombras de los bosques. La atmósfera es densa y desesperanzada, un contraste marcado con la inocencia de la primera entrega, lo cual refleja la madurez que los jóvenes actores intentaron imprimir a sus interpretaciones. Ben Barnes, quien da vida al príncipe Caspian, aporta una vulnerabilidad necesaria al personaje, alejándose del arquetipo del príncipe de cuento de hadas para mostrar a un joven cuestionado y perseguido por su propio tío, el usurpador Miraz. El proceso de casting de Barnes fue un punto de inflexión para la producción, pues buscaban a alguien que pudiera proyectar esa nobleza natural, pero también la incertidumbre de un líder que aún no conoce su verdadera fuerza. Su encuentro con los Pevensie no es una celebración, sino un choque de voluntades, donde Peter, interpretado por William Moseley, lucha por mantener su rol de gran rey frente a una realidad que ha superado su autoridad. El conflicto escala en una guerra civil donde Dinglehithar los telmerinos se enfrenta a los viejos narnianos. Aquí es donde el director Andrew Adamson aprovecha la grandiosidad de los paisajes naturales, filmados mayormente en Nueva Zelanda, para dotar a la película de una escala épica que recuerda a las grandes producciones del cine fantástico. Hay algo profundamente humano en la forma en que Edmund, interpretado por Skandar Keynes, ha evolucionado desde el niño traidor de la primera película hacia un estratega astuto y leal, demostrando que incluso en la fantasía el crecimiento personal es el arco narrativo más valioso. El clímax llega con el esperado reencuentro con Aslan, quien esta vez aparece menos como una figura de autoridad inmediata y más como una guía espiritual que requiere que Susan y Lucy confíen en sus instintos. La batalla final es un despliegue de efectos visuales que, aunque impresionantes, nunca eclipsan el viaje interior de los personajes. El desenlace, con la despedida definitiva de los hermanos mayores, cierra un ciclo doloroso pero necesario.
Es el adiós a la infancia, una despedida que los actores vivieron con una carga emocional genuina, sabiendo que para ellos, al igual que para sus personajes, el regreso al mundo real marcaba el fin de una etapa irrepetible frente a las cámaras. La película se convierte así en un ensayo sobre la pérdida, la fe en tiempos de adversidad y la responsabilidad que conlleva el liderazgo cuando el mundo que amabas parece haberse desvanecido en la historia. La travesía emocional de los Pevensie en esta entrega está marcada por una nostalgia que roza lo doloroso. Es fascinante observar cómo Georgie Henley, quien interpretó a Lucy, logra transmitir esa pureza inquebrantable, a pesar de que el mundo que la rodea ha perdido su magia. Su fe inquebrantable en Aslan no es solo una lección narrativa, sino un ancla para el resto de sus hermanos, quienes han permitido que el cinismo del mundo real penetre en sus corazones. La escena en la que finalmente vislumbra al león entre la espesura del bosque es uno de esos momentos cinematográficos donde la mirada de la actriz, cargada de una honestidad visceral, nos recuerda que la verdadera fuerza reside en la capacidad de creer cuando nadie más lo hace. Por otro lado, la interpretación de Anna Popplewell como Susan Pevensey aporta una capa de realismo trágico. A diferencia de sus hermanos, ella se encuentra en ese umbral incómodo entre la infancia y la vida adulta, donde la responsabilidad y el miedo comienzan a pesar más que la aventura. Su destreza con el arco no es solo una habilidad guerrera, sino una metáfora de su resistencia a cambiar. Hay una tensión palpable entre ella y Caspian, una chispa que los guionistas decidieron explorar con sutileza, añadiendo un matiz romántico que humaniza a ambos personajes, distanciándolos de la frialdad épica y acercándolos a la vulnerabilidad de un primer amor que sabe a despedida. El director Andrew Adamson tomó riesgos calculados al oscurecer la paleta de colores de la cinta. Mientras que en El León, La bruja y el armario abundaban los tonos vivos y esperanzadores, aquí predominan los grises, los azules profundos y el verde musgoso de unas ruinas que alguna vez fueron a caer para Abel. Esta decisión estética permitió que actores como William Moseley exploraran la frustración de Peter, un joven que no sabe qué hacer cuando su espada ya no es suficiente para salvar a su pueblo. La actuación de Moseley destaca por su honestidad al retratar el orgullo herido de alguien que siente que el tiempo le ha robado su propósito. Finalmente, la integración de las criaturas fantásticas como el tejón Truffle Hunter o el ratón Rippy Cheep, cuya voz aportó un espíritu inquebrantable de caballero antiguo, equilibra el tono solemne del filme. Estos personajes, realizados con una mezcla magistral de animatrónica y efectos digitales, actúan como los guerreros guardianes de la memoria narniana. Mientras los humanos dudan, ellos permanecen firmes en su lealtad, recordándonos que el coraje no siempre reside en el tamaño del guerrero, sino en la nobleza de su causa. Al caer el telón, la película nos deja con la sensación de que aunque los reinos cambien y las épocas terminen, el legado de las decisiones que tomamos en la adversidad es lo único que permanece cuando las luces del cine se apagan. La atmósfera de esta segunda entrega se asienta con fuerza en la idea del exilio, tanto físico como espiritual. Es conmovedor contemplar cómo los hermanos Pevensey, ya integrados en la rigidez académica y gris del Londres de la posguerra, son arrancados de su cotidianidad para enfrentarse a un Narnia que ha olvidado sus nombres. Ese sentimiento de desajuste, de ser extranjeros en una tierra que ellos mismos ayudaron a edificar, es quizás la mayor aportación de esta secuela al género fantástico. Los actores, habiendo crecido personalmente bajo el escrutinio de la fama mundial tras el éxito de la primera cinta, canalizaron sus propias experiencias de cambio y transición hacia la madurez en la pantalla. La figura de Caspian trasciende el diseño de producción para convertirse en el epicentro de una crisis de identidad política. Ben Barnes logra dotar a su personaje de una angustia existencial palpable, un joven criado bajo la mentira que debe aprender a desaprender todo lo que le enseñaron para abrazar una historia prohibida. La química en pantalla con Skander Keynes, quien interpreta a un Edmund mucho más centrado y menos impulsivo, es uno de los puntos más brillantes. Es evidente que existe una camaradería real entre los actores, lo que se traduce en una dinámica de equipo donde el respeto mutuo parece traspasar el guión, consolidando una jerarquía táctica que los hermanos Pevensey no tenían años atrás.
No podemos pasar por alto el trabajo detrás de la cámara en cuanto a la coreografía de las batallas, que dejan de ser encuentros épicos y sencillos para convertirse en episodios de estrategia militar pura y dura. Peter ya no es el niño que jugaba a ser un guerrero, ahora es un comandante que carga con el peso de las vidas de sus aliados sobre sus hombros. La frustración que Moseley muestra en la escena de la redada fallida al castillo es profundamente humana, pues captura el instante preciso en que el héroe se da cuenta de que la valentía no puede sustituir a la planificación. Es un momento de honestidad brutal que rara vez se permite en las películas de aventuras juveniles. La conexión de los personajes con los habitantes de Narnia, aquellos seres marginales que han tenido que aprender a vivir en el subsuelo, añade una capa sociológica a la narrativa. El contraste entre la arrogancia telmarina y la resiliencia de los faunos y centauros nos habla de la importancia de la memoria histórica. Mientras que Mirath representa el progreso vacío y la ambición desmedida, Caspian representa la redención a través de la humildad. Este viaje de ida y vuelta, de la corona a la clandestinidad, termina por moldear a un rey que, a diferencia de los Pevensey, debe quedarse para reconstruir lo que el tiempo y el odio intentaron borrar. El cierre, marcado por ese portal que se abre en medio de un bosque frondoso, no solo separa a los personajes, sino que sella el fin de una era para los actores, quienes cerraron el capítulo de sus años formativos entre espadas de acero y paisajes imposibles, dejando un rastro de melancolía que sigue resonando en el espectador. La dimensión sonora y musical de esta obra merece un reconocimiento especial, ya que la banda sonora de Harry Gregson Williams actúa como el alma misma de esta Narnia herida. La música no solo acompaña, sino que narra el duelo silencioso de un mundo que ha perdido su centro. Cuando escuchamos esas cuerdas melancólicas durante las escenas de exploración en las ruinas de Cair Paravel, es imposible de no sentir el vacío que los Pevensey sienten en el pecho. Es el sonido de la pérdida de la inocencia, una melodía que parece susurrar que, aunque los reinos pueden ser reclamados, el tiempo perdido no admite devoluciones. La caracterización de los antagonistas, particularmente la del Lord Mirath, interpretado por Sergio Castellitto, añade un nivel de peligro terrenal que la bruja blanca con toda su magia helada no poseía. Mirath es un hombre de carne y hueso, impulsado por una ambición política cruda y una falta absoluta de asombro ante lo maravilloso. Su presencia en la pantalla obliga a los héroes a dejar de lado los juegos de rol épicos para enfrentarse a la realidad de un conflicto adulto. Castellitto, con su porte rígido y su mirada cargada de desprecio, crea una antítesis perfecta para el idealismo de Caspian. Esta confrontación entre el pragmatismo despiadado y la fe en lo invisible es el núcleo que sostiene la tensión hasta el último momento. Dentro de la dinámica de los hermanos, la evolución de Susan destaca por su melancolía contenida. Anna Popplewell proyecta con maestría esa resistencia a dejar que la magia tome el control, un escudo que se va resquebrajando lentamente. Su arco es el más solitario. Ella es quien mejor entiende que el tiempo está erosionando su conexión con Narnia. La despedida que comparte con Caspian en el clímax de la cinta, cargada de una delicadeza inusual para el género, es una de las secuencias más sentidas de la saga. Es un adiós cargado de palabras no dichas, el reconocimiento mutuo de dos almas que bajo circunstancias distintas podrían haber forjado un destino compartido, pero que deben aceptar su separación como parte del orden natural del mundo. Por último, es fundamental señalar el papel de los escenarios como un personaje más. La elección de filmar en locaciones de Eslovenia y la República Checa, además de Nueva Zelanda, otorgó a la película una textura terrosa, casi táctil, que las pantallas verdes de los estudios nunca hubieran podido replicar. Ese barro, esa niebla espesa que envuelve el campamento narniano y la piedra fría de las montañas, todo contribuye a crear una sensación de urgencia constante. Los actores interactuaron con el entorno de una manera que se refleja en su fatiga física, en el peso de sus armaduras y en la forma en que se protegen unos a otros ante la adversidad climática. Ese esfuerzo físico se traduce en una veracidad emocional que hace que el espectador sienta en cada fibra de su ser que la lucha por Narnia es real, costosa y sobre todo una lección de vida que marcaría para siempre a cada uno de los jóvenes intérpretes que dieron rostro a la leyenda.
La resolución de este conflicto no solo devuelve la corona a quien por derecho legítimo le pertenece, sino que establece una transición necesaria en el liderazgo de los Pevensie. La batalla final en el campo de batalla, donde Aslan convoca a la naturaleza misma para reclamar su territorio, actúa como una fuerza purificadora que borra la arrogancia telmarina de un solo golpe. Para los actores, este despliegue de grandiosidad visual fue el cierre de un ciclo de aprendizaje técnico, donde la interacción con lo invisible, con criaturas generadas por computadora que en el set eran apenas puntos de referencia, exigió una madurez actoral asombrosa. Skandar Keynes, en particular, destaca en estos momentos finales por la serenidad que otorga a Edmund, revelando a un joven que ha encontrado la paz tras superar su pasado de envidia. La partida definitiva hacia el mundo real, cruzando el umbral que el mismo Aslan abre en el bosque, adquiere un matiz elegíaco que se siente casi como una despedida de la propia producción. Mientras los hermanos caminan de regreso a la estación de metro londinense, la transición entre los paisajes majestuosos de Narnia y la frialdad del andén es un golpe de realidad que resuena con cualquier espectador que haya tenido que abandonar un sueño. Es un recordatorio de que la vida adulta, con su inercia y sus obligaciones, a menudo exige que dejemos atrás las partes más fantásticas de nuestra identidad. La mirada de Peter hacia atrás, justo antes de que la puerta se cierre, es el gesto definitivo de una generación que comprende que el regreso es imposible, no por falta de magia, sino por la propia naturaleza del crecimiento humano. Resulta conmovedor reflexionar sobre cómo esta película logró capturar el instante preciso en el que el cine fantástico abandona la ingenuidad para abrazar la complejidad de la pérdida. El legado de Caspian, el joven rey que debe reconstruir un reino entre las cenizas, es también el testamento de los propios actores, quienes se desprendieron de sus armaduras y sus coronas, habiendo dejado una huella imborrable en la cultura pop. Narnia no fue solo un set de rodaje, sino un laboratorio de emociones donde la camaradería entre el elenco se convirtió en el motor de la veracidad que vemos en pantalla. Al final, lo que queda tras los créditos no es la épica de la victoria, sino el eco de una promesa cumplida, la de haber creído, al menos por un tiempo, que los árboles podían hablar y que el coraje, por pequeño que sea el guerrero, siempre encuentra la forma de prevalecer contra la sombra. ¡Hola a todos! Bienvenidos al canal Plot Crunch. Estoy muy contento de tenerlos por aquí. Si les gusta nuestro contenido, les invito a suscribirse al canal y a dejar un buen me gusta en este video para ayudarnos a seguir creciendo. Hoy vamos a analizar la película Las Crónicas de Narnia, El Príncipe Caspian, estrenada en 2008. La historia comienza con el regreso de los hermanos Pevensie a un Narnia que ya no es el jardín idílico que recordaban, sino un territorio sumido en la melancolía y el silencio. Han pasado siglos en el tiempo narniano desde su partida, y ahora el reino se encuentra bajo el yugo de los telmarinos, una estirpe de hombres que han relegado a las criaturas mágicas al olvido y a las sombras de los bosques. La atmósfera es densa y desesperanzada, un contraste marcado con la inocencia de la primera entrega, lo cual refleja la madurez que los jóvenes actores intentaron imprimir a sus interpretaciones. Ben Barnes, quien da vida al príncipe Caspian, aporta una vulnerabilidad necesaria al personaje, alejándose del arquetipo del príncipe de cuento de hadas para mostrar a un joven cuestionado y perseguido por su propio tío, el usurpador Miraz. El proceso de casting de Barnes fue un punto de inflexión para la producción, pues buscaban a alguien que pudiera proyectar esa nobleza natural, pero también la incertidumbre de un líder que aún no conoce su verdadera fuerza. Su encuentro con los Pevensie no es una celebración, sino un choque de voluntades, donde Peter, interpretado por William Moseley, lucha por mantener su rol de gran rey frente a una realidad que ha superado su autoridad. El conflicto escala en una guerra civil donde Dinglehithar de los Telmerinos se enfrenta a los viejos narnianos. Aquí es donde el director Andrew Adamson aprovecha la grandiosidad de los paisajes naturales, filmados mayormente en Nueva Zelanda, para dotar a la película de una escala épica que recuerda a las grandes producciones del cine fantástico. Hay algo profundamente humano en la forma en que Edmund, interpretado por Skandar Keynes, ha evolucionado desde el niño traidor de la primera película hacia un estratega astuto y leal.
demostrando que incluso en la fantasía el crecimiento personal es el arco narrativo más valioso. El clímax llega con el esperado reencuentro con Aslan, quien esta vez aparece menos como una figura de autoridad inmediata y más como una guía espiritual que requiere que Susan y Lucy confíen en sus instintos. La batalla final es un despliegue de efectos visuales que, aunque impresionantes, nunca eclipsan el viaje interior de los personajes. El desenlace, con la despedida definitiva de los hermanos mayores, cierra un ciclo doloroso pero necesario. Es el adiós a la infancia, una despedida que los actores vivieron con una carga emocional genuina, sabiendo que para ellos, al igual que para sus personajes, el regreso al mundo real marcaba el fin de una etapa irrepetible frente a las cámaras. La película se convierte así en un ensayo sobre la pérdida, la fe en tiempos de adversidad y la responsabilidad que conlleva el liderazgo cuando el mundo que amabas parece haberse desvanecido en la historia. La travesía emocional de los Pevensie en esta entrega está marcada por una nostalgia que roza lo doloroso. Es fascinante observar cómo Georgie Henley, quien interpretó a Lucy, logra transmitir esa pureza inquebrantable, a pesar de que el mundo que la rodea ha perdido su magia. Su fe inquebrantable en Aslan no es solo una lección narrativa, sino un ancla para el resto de sus hermanos, quienes han permitido que el cinismo del mundo real penetre en sus corazones. La escena en la que finalmente vislumbra al león entre la espesura del bosque es uno de esos momentos cinematográficos donde la mirada de la actriz, cargada de una honestidad visceral, nos recuerda que la verdadera fuerza reside en la capacidad de creer cuando nadie más lo hace. Por otro lado, la interpretación de Anna Popplewell como Susan Pevensie aporta una capa de realismo trágico. A diferencia de sus hermanos, ella se encuentra en ese umbral incómodo entre la infancia y la vida adulta, donde la responsabilidad y el miedo comienzan a pesar más que la aventura. Su destreza con el arco no es solo una habilidad guerrera, sino una metáfora de su resistencia a cambiar. Hay una tensión palpable entre ella y Caspian, una chispa que los guionistas decidieron explorar con sutileza, añadiendo un matiz romántico que humaniza a ambos personajes, distanciándolos de la frialdad épica y acercándolos a la vulnerabilidad de un primer amor que sabe a despedida. El director Andrew Adamson tomó riesgos calculados al oscurecer la paleta de colores de la cinta. Mientras que en El León, La bruja y el armario abundaban los tonos vivos y esperanzadores, aquí predominan los grises, los azules profundos y el verde musgoso de unas ruinas que alguna vez fueron a caer para Abel. Esta decisión estética permitió que actores como William Moseley exploraran la frustración de Peter, un joven que no sabe qué hacer cuando su espada ya no es suficiente para salvar a su pueblo. La actuación de Moseley destaca por su honestidad al retratar el orgullo herido de alguien que siente que el tiempo le ha robado su propósito. Finalmente, la integración de las criaturas fantásticas como el tejón Truffle Hunter o el ratón Rippy Cheep, cuya voz aportó un espíritu inquebrantable de caballero antiguo, equilibra el tono solemne del filme. Estos personajes, realizados con una mezcla magistral de animatrónica y efectos digitales, actúan como los guerreros guardianes de la memoria narniana. Mientras los humanos dudan, ellos permanecen firmes en su lealtad, recordándonos que el coraje no siempre reside en el tamaño del guerrero, sino en la nobleza de su causa. Al caer el telón, la película nos deja con la sensación de que aunque los reinos cambien y las épocas terminen, el legado de las decisiones que tomamos en la adversidad es lo único que permanece cuando las luces del cine se apagan. La atmósfera de esta segunda entrega se asienta con fuerza en la idea del exilio, tanto físico como espiritual. Es conmovedor contemplar cómo los hermanos Pevensie, ya integrados en la rigidez académica y gris del Londres de la posguerra, son arrancados de su cotidianidad para enfrentarse a un Narnia que ha olvidado sus nombres. Ese sentimiento de desajuste, de ser extranjeros en una tierra que ellos mismos ayudaron a edificar, es quizás la mayor aportación de esta secuela al género fantástico. Los actores, habiendo crecido personalmente bajo el escrutinio de la fama mundial tras el éxito de la primera cinta, canalizaron sus propias experiencias de cambio y transición hacia la madurez en la pantalla.
La figura de Caspian trasciende el diseño de producción para convertirse en el epicentro de una crisis de identidad política. Ben Barnes logra dotar a su personaje de una angustia existencial palpable, un joven criado bajo la mentira que debe aprender a desaprender todo lo que le enseñaron para abrazar una historia prohibida. La química en pantalla con Skander Keynes, quien interpreta a un Edmund mucho más centrado y menos impulsivo, es uno de los puntos más brillantes. Es evidente que existe una camaradería real entre los actores, lo que se traduce en una dinámica de equipo donde el respeto mutuo parece traspasar el guión, consolidando una jerarquía táctica que los hermanos Pevensie no tenían años atrás. No podemos pasar por alto el trabajo detrás de la cámara en cuanto a la coreografía de las batallas, que dejan de ser encuentros épicos y sencillos para convertirse en episodios de estrategia militar pura y dura. Peter ya no es el niño que jugaba a ser un guerrero, ahora es un comandante que carga con el peso de las vidas de sus aliados sobre sus hombros. La frustración que Moseley muestra en la escena de la redada fallida al castillo es profundamente humana, pues captura el instante preciso en que el héroe se da cuenta de que la valentía no puede sustituir a la planificación. Es un momento de honestidad brutal que rara vez se permite en las películas de aventuras juveniles. La conexión de los personajes con los habitantes de Narnia, aquellos seres marginales que han tenido que aprender a vivir en el subsuelo, añade una capa sociológica a la narrativa. El contraste entre la arrogancia telmarina y la resiliencia de los faunos y centauros nos habla de la importancia de la memoria histórica. Mientras que Mirath representa el progreso vacío y la ambición desmedida, Caspian representa la redención a través de la humildad. Este viaje de ida y vuelta, de la corona a la clandestinidad, termina por moldear a un rey que, a diferencia de los Pevensie, debe quedarse para reconstruir lo que el tiempo y el odio intentaron borrar. El cierre, marcado por ese portal que se abre en medio de un bosque frondoso, no solo separa a los personajes, sino que sella el fin de una era para los actores, quienes cerraron el capítulo de sus años formativos entre espadas de acero y paisajes imposibles, dejando un rastro de melancolía que sigue resonando en el espectador. La dimensión sonora y musical de esta obra merece un reconocimiento especial, ya que la banda sonora de Harry Gregson Williams actúa como el alma misma de esta Narnia herida. La música no solo acompaña, sino que narra el duelo silencioso de un mundo que ha perdido su centro. Cuando escuchamos esas cuerdas melancólicas durante las escenas de exploración en las ruinas de Cair Paravel, es imposible de no sentir el vacío que los Pevensie sienten en el pecho. Es el sonido de la pérdida de la inocencia, una melodía que parece susurrar que, aunque los reinos pueden ser reclamados, el tiempo perdido no admite devoluciones. La caracterización de los antagonistas, particularmente la del Lord Mirath, interpretado por Sergio Castellitto, añade un nivel de peligro terrenal que la bruja blanca con toda su magia helada no poseía. Mirath es un hombre de carne y hueso, impulsado por una ambición política cruda y una falta absoluta de asombro ante lo maravilloso. Su presencia en la pantalla obliga a los héroes a dejar de lado los juegos de rol épicos para enfrentarse a la realidad de un conflicto adulto. Castellitto, con su porte rígido y su mirada cargada de desprecio, crea una antítesis perfecta para el idealismo de Caspian. Esta confrontación entre el pragmatismo despiadado y la fe en lo invisible es el núcleo que sostiene la tensión hasta el último momento. Dentro de la dinámica de los hermanos, la evolución de Susan destaca por su melancolía contenida. Anna Popplewell proyecta con maestría esa resistencia a dejar que la magia tome el control, un escudo que se va resquebrajando lentamente. Su arco es el más solitario. Ella es quien mejor entiende que el tiempo está erosionando su conexión con Narnia. La despedida que comparte con Caspian en el clímax de la cinta, cargada de una delicadeza inusual para el género, es una de las secuencias más sentidas de la saga. Es un adiós cargado de palabras no dichas, el reconocimiento mutuo de dos almas que bajo circunstancias distintas podrían haber forjado un destino compartido, pero que deben aceptar su separación como parte del orden natural del mundo. Por último, es fundamental señalar el papel de los escenarios como un personaje más. La elección de filmar en locaciones de Eslovenia y la República Checa, además de Nueva Zelanda,
otorgó a la película una textura terrosa, casi táctil, que las pantallas verdes de los estudios nunca hubieran podido replicar. Ese barro, esa niebla espesa que envuelve el campamento narniano y la piedra fría de las montañas, todo contribuye a crear una sensación de urgencia constante. Los actores interactuaron con el entorno de una manera que se refleja en su fatiga física, en el peso de sus armaduras y en la forma en que se protegen unos a otros ante la adversidad climática. Ese esfuerzo físico se traduce en una veracidad emocional que hace que el espectador sienta en cada fibra de su ser que la lucha por Narnia es real, costosa y sobre todo una lección de vida que marcaría para siempre a cada uno de los jóvenes intérpretes que dieron rostro a la leyenda. La resolución de este conflicto no solo devuelve la corona a quien por derecho legítimo le pertenece, sino que establece una transición necesaria en el liderazgo de los Pevensie. La batalla final en el campo de batalla, donde Aslan convoca a la naturaleza misma para reclamar su territorio, actúa como una fuerza purificadora que borra la arrogancia telmarina de un solo golpe. Para los actores, este despliegue de grandiosidad visual fue el cierre de un ciclo de aprendizaje técnico, donde la interacción con lo invisible, con criaturas generadas por computadora que en el set eran apenas puntos de referencia, exigió una madurez actoral asombrosa. Skandar Keynes, en particular, destaca en estos momentos finales por la serenidad que otorga a Edmund, revelando a un joven que ha encontrado la paz tras superar su pasado de envidia. La partida definitiva hacia el mundo real, cruzando el umbral que el mismo Aslan abre en el bosque, adquiere un matiz elegíaco que se siente casi como una despedida de la propia producción. Mientras los hermanos caminan de regreso a la estación de metro londinense, la transición entre los paisajes majestuosos de Narnia y la frialdad del andén es un golpe de realidad que resuena con cualquier espectador que haya tenido que abandonar un sueño. Es un recordatorio de que la vida adulta, con su inercia y sus obligaciones, a menudo exige que dejemos atrás las partes más fantásticas de nuestra identidad. La mirada de Peter hacia atrás, justo antes de que la puerta se cierre, es el gesto definitivo de una generación que comprende que el regreso es imposible, no por falta de magia, sino por la propia naturaleza del crecimiento humano. Resulta conmovedor reflexionar sobre cómo esta película logró capturar el instante preciso en el que el cine fantástico abandona la ingenuidad para abrazar la complejidad de la pérdida. El legado de Caspian, el joven rey que debe reconstruir un reino entre las cenizas, es también el testamento de los propios actores, quienes se desprendieron de sus armaduras y sus coronas, habiendo dejado una huella imborrable en la cultura pop. Narnia no fue solo un set de rodaje, sino un laboratorio de emociones donde la camaradería entre el elenco se convirtió en el motor de la veracidad que vemos en pantalla. Al final, lo que queda tras los créditos no es la épica de la victoria, sino el eco de una promesa cumplida, la de haber creído, al menos por un tiempo, que los árboles podían hablar y que el coraje, por pequeño que sea el guerrero, siempre encuentra la forma de prevalecer contra la sombra. ¡Hola a todos! Bienvenidos al canal Plot Crunch. Estoy muy contento de tenerlos por aquí. Si les gusta nuestro contenido, les invito a suscribirse al canal y a dejar un buen me gusta en este video para ayudarnos a seguir creciendo. Hoy vamos a analizar la película Las Crónicas de Narnia, El Príncipe Caspian, estrenada en 2008. La historia comienza con el regreso de los hermanos Pevensie a un Narnia que ya no es el jardín idílico que recordaban, sino un territorio sumido en la melancolía y el silencio. Han pasado siglos en el tiempo narniano desde su partida, y ahora el reino se encuentra bajo el yugo de los telmarinos, una estirpe de hombres que han relegado a las criaturas mágicas al olvido y a las sombras de los bosques. La atmósfera es densa y desesperanzada, un contraste marcado con la inocencia de la primera entrega, lo cual refleja la madurez que los jóvenes actores intentaron imprimir a sus interpretaciones. Ben Barnes, quien da vida al príncipe Caspian, aporta una vulnerabilidad necesaria al personaje, alejándose del arquetipo del príncipe de cuento de hadas para mostrar a un joven cuestionado y perseguido por su propio tío, el usurpador Miraz. El proceso de casting de Barnes fue un punto de inflexión para la producción, pues buscaban a alguien que pudiera proyectar esa nobleza natural, pero también la incertidumbre de un líder que aún no conoce su verdadera fuerza.
Su encuentro con los Pevensey no es una celebración, sino un choque de voluntades, donde Peter, interpretado por William Moseley, lucha por mantener su rol de gran rey frente a una realidad que ha superado su autoridad. El conflicto escala en una guerra civil donde Dinglehithar los Telmerinos se enfrenta a los viejos narnianos. Aquí es donde el director Andrew Adamson aprovecha la grandiosidad de los paisajes naturales, filmados mayormente en Nueva Zelanda, para dotar a la película de una escala épica que recuerda a las grandes producciones del cine fantástico. Hay algo profundamente humano en la forma en que Edmund, interpretado por Skandar Keynes, ha evolucionado desde el niño traidor de la primera película hacia un estratega astuto y leal, demostrando que incluso en la fantasía el crecimiento personal es el arco narrativo más valioso. El clímax llega con el esperado reencuentro con Aslan, quien esta vez aparece menos como una figura de autoridad inmediata y más como una guía espiritual que requiere que Susan y Lucy confíen en sus instintos. La batalla final es un despliegue de efectos visuales que, aunque impresionantes, nunca eclipsan el viaje interior de los personajes. El desenlace, con la despedida definitiva de los hermanos mayores, cierra un ciclo doloroso pero necesario. Es el adiós a la infancia, una despedida que los actores vivieron con una carga emocional genuina, sabiendo que para ellos, al igual que para sus personajes, el regreso al mundo real marcaba el fin de una etapa irrepetible frente a las cámaras. La película se convierte así en un ensayo sobre la pérdida, la fe en tiempos de adversidad y la responsabilidad que conlleva el liderazgo cuando el mundo que amabas parece haberse desvanecido en la historia. La travesía emocional de los Pevensey en esta entrega está marcada por una nostalgia que roza lo doloroso. Es fascinante observar cómo Georgie Henley, quien interpretó a Lucy, logra transmitir esa pureza inquebrantable, a pesar de que el mundo que la rodea ha perdido su magia. Su fe inquebrantable en Aslan no es solo una lección narrativa, sino un ancla para el resto de sus hermanos, quienes han permitido que el cinismo del mundo real penetre en sus corazones. La escena en la que finalmente vislumbra al león entre la espesura del bosque es uno de esos momentos cinematográficos donde la mirada de la actriz, cargada de una honestidad visceral, nos recuerda que la verdadera fuerza reside en la capacidad de creer cuando nadie más lo hace. Por otro lado, la interpretación de Anna Popplewell como Susan Pevensey aporta una capa de realismo trágico. A diferencia de sus hermanos, ella se encuentra en ese umbral incómodo entre la infancia y la vida adulta, donde la responsabilidad y el miedo comienzan a pesar más que la aventura. Su destreza con el arco no es solo una habilidad guerrera, sino una metáfora de su resistencia a cambiar. Hay una tensión palpable entre ella y Caspian, una chispa que los guionistas decidieron explorar con sutileza, añadiendo un matiz romántico que humaniza a ambos personajes, distanciándolos de la frialdad épica y acercándolos a la vulnerabilidad de un primer amor que sabe a despedida. El director Andrew Adamson tomó riesgos calculados al oscurecer la paleta de colores de la cinta. Mientras que en El León, La bruja y el armario abundaban los tonos vivos y esperanzadores, aquí predominan los grises, los azules profundos y el verde musgoso de unas ruinas que alguna vez fueron a caer para Abel. Esta decisión estética permitió que actores como William Moseley exploraran la frustración de Peter, un joven que no sabe qué hacer cuando su espada ya no es suficiente para salvar a su pueblo. La actuación de Moseley destaca por su honestidad al retratar el orgullo herido de alguien que siente que el tiempo le ha robado su propósito. Finalmente, la integración de las criaturas fantásticas como el tejón Truffle Hunter o el ratón Rippy Cheep, cuya voz aportó un espíritu inquebrantable de caballero antiguo, equilibra el tono solemne del filme. Estos personajes, realizados con una mezcla magistral de animatrónica y efectos digitales, actúan como los verdaderos guardianes de la memoria narniana. Mientras los humanos dudan, ellos permanecen firmes en su lealtad, recordándonos que el coraje no siempre reside en el tamaño del guerrero, sino en la nobleza de su causa. Al caer el telón, la película nos deja con la sensación de que aunque los reinos cambien y las épocas terminen, el legado de las decisiones que tomamos en la adversidad es lo único que permanece cuando las luces del cine se apagan. La atmósfera de esta segunda entrega se asienta con fuerza en la idea del exilio, tanto físico como espiritual.
Es conmovedor contemplar cómo los hermanos Pevensey, ya integrados en la rigidez académica y gris del Londres de la posguerra, son arrancados de su cotidianidad para enfrentarse a un Narnia que ha olvidado sus nombres. Ese sentimiento de desajuste, de ser extranjeros en una tierra que ellos mismos ayudaron a edificar, es quizás la mayor aportación de esta secuela al género fantástico. Los actores, habiendo crecido personalmente bajo el escrutinio de la fama mundial tras el éxito de la primera cinta, canalizaron sus propias experiencias de cambio y transición hacia la madurez en la pantalla. La figura de Caspian trasciende el diseño de producción para convertirse en el epicentro de una crisis de identidad política. Ben Barnes logra dotar a su personaje de una angustia existencial palpable, un joven criado bajo la mentira que debe aprender a desaprender todo lo que le enseñaron para abrazar una historia prohibida. La química en pantalla con Skander Keynes, quien interpreta a un Edmund mucho más centrado y menos impulsivo, es uno de los puntos más brillantes. Es evidente que existe una camaradería real entre los actores, lo que se traduce en una dinámica de equipo donde el respeto mutuo parece traspasar el guión, consolidando una jerarquía táctica que los hermanos Pevensey no tenían años atrás. No podemos pasar por alto el trabajo detrás de la cámara en cuanto a la coreografía de las batallas, que dejan de ser encuentros épicos y sencillos para convertirse en episodios de estrategia militar pura y dura. Peter ya no es el niño que jugaba a ser un guerrero, ahora es un comandante que carga con el peso de las vidas de sus aliados sobre sus hombros. La frustración que Moseley muestra en la escena de la redada fallida al castillo es profundamente humana, pues captura el instante preciso en que el héroe se da cuenta de que la valentía no puede sustituir a la planificación. Es un momento de honestidad brutal que rara vez se permite en las películas de aventuras juveniles. La conexión de los personajes con los habitantes de Narnia, aquellos seres marginales que han tenido que aprender a vivir en el subsuelo, añade una capa sociológica a la narrativa. El contraste entre la arrogancia telmarina y la resiliencia de los faunos y centauros nos habla de la importancia de la memoria histórica. Mientras que Mirath representa el progreso vacío y la ambición desmedida, Caspian representa la redención a través de la humildad. Este viaje de ida y vuelta, de la corona a la clandestinidad, termina por moldear a un rey que, a diferencia de los Pevensey, debe quedarse para reconstruir lo que el tiempo y el odio intentaron borrar. El cierre, marcado por ese portal que se abre en medio de un bosque frondoso, no solo separa a los personajes, sino que sella el fin de una era para los actores, quienes cerraron el capítulo de sus años formativos entre espadas de acero y paisajes imposibles, dejando un rastro de melancolía que sigue resonando en el espectador. La dimensión sonora y musical de esta obra merece un reconocimiento especial, ya que la banda sonora de Harry Gregson Williams actúa como el alma misma de esta Narnia herida. La música no solo acompaña, sino que narra el duelo silencioso de un mundo que ha perdido su centro. Cuando escuchamos esas cuerdas melancólicas durante las escenas de exploración en las ruinas de Cair Paravel, es imposible de no sentir el vacío que los Pevensey sienten en el pecho. Es el sonido de la pérdida de la inocencia, una melodía que parece susurrar que, aunque los reinos pueden ser reclamados, el tiempo perdido no admite devoluciones. La caracterización de los antagonistas, particularmente la del Lord Mirath, interpretado por Sergio Castellitto, añade un nivel de peligro terrenal que la bruja blanca con toda su magia helada no poseía. Mirath es un hombre de carne y hueso, impulsado por una ambición política cruda y una falta absoluta de asombro ante lo maravilloso. Su presencia en la pantalla obliga a los héroes a dejar de lado los juegos de rol épicos para enfrentarse a la realidad de un conflicto adulto. Castellitto, con su porte rígido y su mirada cargada de desprecio, crea una antítesis perfecta para el idealismo de Caspian. Esta confrontación entre el pragmatismo despiadado y la fe en lo invisible es el núcleo que sostiene la tensión hasta el último momento. Dentro de la dinámica de los hermanos, la evolución de Susan destaca por su melancolía contenida. Anna Popplewell proyecta con maestría esa resistencia a dejar que la magia tome el control, un escudo que se va resquebrajando lentamente. Su arco es el más solitario. Ella es quien mejor entiende que el tiempo está erosionando su conexión con Narnia.
La despedida que comparte con Caspian en el clímax de la cinta, cargada de una delicadeza inusual para el género, es una de las secuencias más sentidas de la saga. Es un adiós cargado de palabras no dichas, el reconocimiento mutuo de dos almas que bajo circunstancias distintas podrían haber forjado un destino compartido, pero que deben aceptar su separación como parte del orden natural del mundo. Por último, es fundamental señalar el papel de los escenarios como un personaje más. La elección de filmar en locaciones de Eslovenia y la República Checa, además de Nueva Zelanda, otorgó a la película una textura terrosa, casi táctil, que las pantallas verdes de los estudios nunca hubieran podido replicar. Ese barro, esa niebla espesa que envuelve el campamento narniano y la piedra fría de las montañas, todo contribuye a crear una sensación de urgencia constante. Los actores interactuaron con el entorno de una manera que se refleja en su fatiga física, en el peso de sus armaduras y en la forma en que se protegen unos a otros ante la adversidad climática. Ese esfuerzo físico se traduce en una veracidad emocional que hace que el espectador sienta en cada fibra de su ser que la lucha por Narnia es real, costosa y sobre todo una lección de vida que marcaría para siempre a cada uno de los jóvenes intérpretes que dieron rostro a la leyenda. La resolución de este conflicto no solo devuelve la corona a quien por derecho legítimo le pertenece, sino que establece una transición necesaria en el liderazgo de los Pevensie. La batalla final en el campo de batalla, donde Aslan convoca a la naturaleza misma para reclamar su territorio, actúa como una fuerza purificadora que borra la arrogancia telmarina de un solo golpe. Para los actores, este despliegue de grandiosidad visual fue el cierre de un ciclo de aprendizaje técnico, donde la interacción con lo invisible, con criaturas generadas por computadora que en el set eran apenas puntos de referencia, exigió una madurez actoral asombrosa. Skandar Keynes, en particular, destaca en estos momentos finales por la serenidad que otorga a Edmund, revelando a un joven que ha encontrado la paz tras superar su pasado de envidia. La partida definitiva hacia el mundo real, cruzando el umbral que el mismo Aslan abre en el bosque, adquiere un matiz elegíaco que se siente casi como una despedida de la propia producción. Mientras los hermanos caminan de regreso a la estación de metro londinense, la transición entre los paisajes majestuosos de Narnia y la frialdad del andén es un golpe de realidad que resuena con cualquier espectador que haya tenido que abandonar un sueño. Es un recordatorio de que la vida adulta, con su inercia y sus obligaciones, a menudo exige que dejemos atrás las partes más fantásticas de nuestra identidad. La mirada de Peter hacia atrás, justo antes de que la puerta se cierre, es el gesto definitivo de una generación que comprende que el regreso es imposible, no por falta de magia, sino por la propia naturaleza del crecimiento humano. Resulta conmovedor reflexionar sobre cómo esta película logró capturar el instante preciso en el que el cine fantástico abandona la ingenuidad para abrazar la complejidad de la pérdida. El legado de Caspian, el joven rey que debe reconstruir un reino entre las cenizas, es también el testamento de los propios actores, quienes se desprendieron de sus armaduras y sus coronas, habiendo dejado una huella imborrable en la cultura pop. Narnia no fue solo un set de rodaje, sino un laboratorio de emociones donde la camaradería entre el elenco se convirtió en el motor de la veracidad que vemos en pantalla. Al final, lo que queda tras los créditos no es la épica de la victoria, sino el eco de una promesa cumplida, la de haber creído, al menos por un tiempo, que los árboles podían hablar y que el coraje, por pequeño que sea el guerrero, siempre encuentra la forma de prevalecer contra la sombra. ¡Hola a todos! Bienvenidos al canal Plot Crunch. Estoy muy contento de tenerlos por aquí. Si les gusta nuestro contenido, les invito a suscribirse al canal y a dejar un buen me gusta en este video para ayudarnos a seguir creciendo. Hoy vamos a analizar la película Las Crónicas de Narnia, El Príncipe Caspian, estrenada en 2008. La historia comienza con el regreso de los hermanos Pevensie a un Narnia que ya no es el jardín idílico que recordaban, sino un territorio sumido en la melancolía y el silencio. Han pasado siglos en el tiempo narniano desde su partida, y ahora el reino se encuentra bajo el yugo de los telmarinos, una estirpe de hombres que han relegado a las criaturas mágicas al olvido y a las sombras de los bosques.
la atmósfera es densa y desesperanzada, un contraste marcado con la inocencia de la primera entrega, lo cual refleja la madurez que los jóvenes actores intentaron imprimir a sus interpretaciones. Ben Barnes, quien da vida al príncipe Caspian, aporta una vulnerabilidad necesaria al personaje, alejándose del arquetipo del príncipe de cuento de hadas para mostrar a un joven cuestionado y perseguido por su propio tío, el usurpador Miraz. El proceso de casting de Barnes fue un punto de inflexión para la producción, pues buscaban a alguien que pudiera proyectar esa nobleza natural, pero también la incertidumbre de un líder que aún no conoce su verdadera fuerza. Su encuentro con los Pevensie no es una celebración, sino un choque de voluntades, donde Peter, interpretado por William Moseley, lucha por mantener su rol de gran rey frente a una realidad que ha superado su autoridad. El conflicto escala en una guerra civil donde Dinglehitha de los Telmerinos se enfrenta a los viejos narnianos. Aquí es donde el director Andrew Adamson aprovecha la grandiosidad de los paisajes naturales, filmados mayormente en Nueva Zelanda, para dotar a la película de una escala épica que recuerda a las grandes producciones del cine fantástico. Hay algo profundamente humano en la forma en que Edmund, interpretado por Skandar Keynes, ha evolucionado desde el niño traidor de la primera película hacia un estratega astuto y leal, demostrando que incluso en la fantasía el crecimiento personal es el arco narrativo más valioso. El clímax llega con el esperado reencuentro con Aslan, quien esta vez aparece menos como una figura de autoridad inmediata y más como una guía espiritual que requiere que Susan y Lucy confíen en sus instintos. La batalla final es un despliegue de efectos visuales que, aunque impresionantes, nunca eclipsan el viaje interior de los personajes. El desenlace, con la despedida definitiva de los hermanos mayores, cierra un ciclo doloroso pero necesario. Es el adiós a la infancia, una despedida que los actores vivieron con una carga emocional genuina, sabiendo que para ellos, al igual que para sus personajes, el regreso al mundo real marcaba el fin de una etapa irrepetible frente a las cámaras. La película se convierte así en un ensayo sobre la pérdida, la fe en tiempos de adversidad y la responsabilidad que conlleva el liderazgo cuando el mundo que amabas parece haberse desvanecido en la historia. La travesía emocional de los Pevensie en esta entrega está marcada por una nostalgia que roza lo doloroso. Es fascinante observar cómo Georgie Henley, quien interpretó a Lucy, logra transmitir esa pureza inquebrantable, a pesar de que el mundo que la rodea ha perdido su magia. Su fe inquebrantable en Aslan no es solo una elección narrativa, sino un ancla para el resto de sus hermanos, quienes han permitido que el cinismo del mundo real penetre en sus corazones. La escena en la que finalmente vislumbra al león entre la espesura del bosque es uno de esos momentos cinematográficos donde la mirada de la actriz, cargada de una honestidad visceral, nos recuerda que la verdadera fuerza reside en la capacidad de creer cuando nadie más lo hace. Por otro lado, la interpretación de Anna Popplewell como Susan Pevensie aporta una capa de realismo trágico. A diferencia de sus hermanos, ella se encuentra en ese umbral incómodo entre la infancia y la vida adulta, donde la responsabilidad y el miedo comienzan a pesar más que la aventura. Su destreza con el arco no es solo una habilidad guerrera, sino una metáfora de su resistencia a cambiar. Hay una tensión palpable entre ella y Caspian, una chispa que los guionistas decidieron explorar con sutileza, añadiendo un matiz romántico que humaniza a ambos personajes, distanciándolos de la frialdad épica y acercándolos a la vulnerabilidad de un primer amor que sabe a despedida. El director Andrew Adamson tomó riesgos calculados al oscurecer la paleta de colores de la cinta. Mientras que en El León, La bruja y el armario abundaban los tonos vivos y esperanzadores, aquí predominan los grises, los azules profundos y el verde musgoso de unas ruinas que alguna vez fueron a caer para Abel. Esta decisión estética permitió que actores como William Moseley exploraran la frustración de Peter, un joven que no sabe qué hacer cuando su espada ya no es suficiente para salvar a su pueblo. La actuación de Moseley destaca por su honestidad al retratar el orgullo herido de alguien que siente que el tiempo le ha robado su propósito. Finalmente, la integración de las criaturas fantásticas como el tejón Truffle Hunter o el ratón Reapy Cheap, cuya voz aportó un espíritu inquebrantable de caballero antiguo, equilibra el tono solemne del filme.
Estos personajes, realizados con una mezcla magistral de animatrónica y efectos digitales, actúan como los verdaderos guardianes de la memoria narniana. Mientras los humanos dudan, ellos permanecen firmes en su lealtad, recordándonos que el coraje no siempre reside en el tamaño del guerrero, sino en la nobleza de su causa. Al caer el telón, la película nos deja con la sensación de que aunque los reinos cambien y las épocas terminen, el legado de las decisiones que tomamos en la adversidad es lo único que permanece cuando las luces del cine se apagan. La atmósfera de esta segunda entrega se asienta con fuerza en la idea del exilio, tanto físico como espiritual. Es conmovedor contemplar cómo los hermanos Pevensey, ya integrados en la rigidez académica y gris del Londres de la posguerra, son arrancados de su cotidianidad para enfrentarse a un Narnia que ha olvidado sus nombres. Ese sentimiento de desajuste, de ser extranjeros en una tierra que ellos mismos ayudaron a edificar, es quizás la mayor aportación de esta secuela al género fantástico. Los actores, habiendo crecido personalmente bajo el escrutinio de la fama mundial tras el éxito de la primera cinta, canalizaron sus propias experiencias de cambio y transición hacia la madurez en la pantalla. La figura de Caspian trasciende el diseño de producción para convertirse en el epicentro de una crisis de identidad política. Ben Barnes logra dotar a su personaje de una angustia existencial palpable, un joven criado bajo la mentira que debe aprender a desaprender todo lo que le enseñaron para abrazar una historia prohibida. La química en pantalla con Skandar Keynes, quien interpreta a un Edmund mucho más centrado y menos impulsivo, es uno de los puntos más brillantes. Es evidente que existe una camaradería real entre los actores, lo que se traduce en una dinámica de equipo donde el respeto mutuo parece traspasar el guión, consolidando una jerarquía táctica que los hermanos Pevensey no tenían años atrás. No podemos pasar por alto el trabajo detrás de la cámara en cuanto a la coreografía de las batallas, que dejan de ser encuentros épicos y sencillos para convertirse en episodios de estrategia militar pura y dura. Peter ya no es el niño que jugaba a ser un guerrero, ahora es un comandante que carga con el peso de las vidas de sus aliados sobre sus hombros. La frustración que Moseley muestra en la escena de la redada fallida al castillo es profundamente humana, pues captura el instante preciso en que el héroe se da cuenta de que la valentía no puede sustituir a la planificación. Es un momento de honestidad brutal que rara vez se permite en las películas de aventuras juveniles. La conexión de los personajes con los habitantes de Narnia, aquellos seres marginales que han tenido que aprender a vivir en el subsuelo, añade una capa sociológica a la narrativa. El contraste entre la arrogancia telmarina y la resiliencia de los faunos y centauros nos habla de la importancia de la memoria histórica. Mientras que Mirath representa el progreso vacío y la ambición desmedida, Caspian representa la redención a través de la humildad. Este viaje de ida y vuelta, de la corona a la clandestinidad, termina por moldear a un rey que, a diferencia de los Pevensey, debe quedarse para reconstruir lo que el tiempo y el odio intentaron borrar. El cierre, marcado por ese portal que se abre en medio de un bosque frondoso, no solo separa a los personajes, sino que sella el fin de una era para los actores, quienes cerraron el capítulo de sus años formativos entre espadas de acero y paisajes imposibles, dejando un rastro de melancolía que sigue resonando en el espectador. La dimensión sonora y musical de esta obra merece un reconocimiento especial, ya que la banda sonora de Harry Gregson Williams actúa como el alma misma de esta Narnia herida. La música no solo acompaña, sino que narra el duelo silencioso de un mundo que ha perdido su centro. Cuando escuchamos esas cuerdas melancólicas durante las escenas de exploración en las ruinas de Cair Paravel, es imposible de no sentir el vacío que los Pevensey sienten en el pecho. Es el sonido de la pérdida de la inocencia, una melodía que parece susurrar que, aunque los reinos pueden ser reclamados, el tiempo perdido no admite devoluciones. La caracterización de los antagonistas, particularmente la del Lord Mirath, interpretado por Sergio Castellitto, añade un nivel de peligro terrenal que la bruja blanca con toda su magia helada no poseía. Mirath es un hombre de carne y hueso, impulsado por una ambición política cruda y una falta absoluta de asombro ante lo maravilloso. Su presencia en la pantalla obliga a los héroes a dejar de lado los juegos de rol épicos para enfrentarse a la realidad de un conflicto adulto.
Castellito, con su porte rígido y su mirada cargada de desprecio, crea una antítesis perfecta para el idealismo de Caspian. Esta confrontación entre el pragmatismo despiadado y la fe en lo invisible es el núcleo que sostiene la tensión hasta el último momento. Dentro de la dinámica de los hermanos, la evolución de Susan destaca por su melancolía contenida. Anna Popplewell proyecta con maestría esa resistencia a dejar que la magia tome el control, un escudo que se va resquebrajando lentamente. Su arco es el más solitario. Ella es quien mejor entiende que el tiempo está erosionando su conexión con Narnia. La despedida que comparte con Caspian en el clímax de la cinta, cargada de una delicadeza inusual para el género, es una de las secuencias más sentidas de la saga. Es un adiós cargado de palabras no dichas, el reconocimiento mutuo de dos almas que bajo circunstancias distintas podrían haber forjado un destino compartido, pero que deben aceptar su separación como parte del orden natural del mundo. Por último, es fundamental señalar el papel de los escenarios como un personaje más. La elección de filmar en locaciones de Eslovenia y la República Checa, además de Nueva Zelanda, otorgó a la película una textura terrosa, casi táctil, que las pantallas verdes de los estudios nunca hubieran podido replicar. Ese barro, esa niebla espesa que envuelve el campamento narniano y la piedra fría de las montañas, todo contribuye a crear una sensación de urgencia constante. Los actores interactuaron con el entorno de una manera que se refleja en su fatiga física, en el peso de sus armaduras y en la forma en que se protegen unos a otros ante la adversidad climática. Ese esfuerzo físico se traduce en una veracidad emocional que hace que el espectador sienta en cada fibra de su ser que la lucha por Narnia es real, costosa y sobre todo una lección de vida que marcaría para siempre a cada uno de los jóvenes intérpretes que dieron rostro a la leyenda. La resolución de este conflicto no solo devuelve la corona a quien por derecho legítimo le pertenece, sino que establece una transición necesaria en el liderazgo de los Pevensie. La batalla final en el campo de batalla, donde Aslan convoca a la naturaleza misma para reclamar su territorio, actúa como una fuerza purificadora que borra la arrogancia telmarina de un solo golpe. Para los actores, este despliegue de grandiosidad visual fue el cierre de un ciclo de aprendizaje técnico, donde la interacción con lo invisible, con criaturas generadas por computadora que en el set eran apenas puntos de referencia, exigió una madurez actoral asombrosa. Skandar Keynes, en particular, destaca en estos momentos finales por la serenidad que otorga a Edmund, revelando a un joven que ha encontrado la paz tras superar su pasado de envidia. La partida definitiva hacia el mundo real, cruzando el umbral que el mismo Aslan abre en el bosque, adquiere un matiz elegíaco que se siente casi como una despedida de la propia producción. Mientras los hermanos caminan de regreso a la estación de metro londinense, la transición entre los paisajes majestuosos de Narnia y la frialdad del andén es un golpe de realidad que resuena con cualquier espectador que haya tenido que abandonar un sueño. Es un recordatorio de que la vida adulta, con su inercia y sus obligaciones, a menudo exige que dejemos atrás las partes más fantásticas de nuestra identidad. La mirada de Peter hacia atrás, justo antes de que la puerta se cierre, es el gesto definitivo de una generación que comprende que el regreso es imposible, no por falta de magia, sino por la propia naturaleza del crecimiento humano. Resulta conmovedor reflexionar sobre cómo esta película logró capturar el instante preciso en el que el cine fantástico abandona la ingenuidad para abrazar la complejidad de la pérdida. El legado de Caspian, el joven rey que debe reconstruir un reino entre las cenizas, es también el testamento de los propios actores, quienes se desprendieron de sus armaduras y sus coronas, habiendo dejado una huella imborrable en la cultura pop. Narnia no fue solo un set de rodaje, sino un laboratorio de emociones donde la camaradería entre el elenco se convirtió en el motor de la veracidad que vemos en pantalla. Al final, lo que queda tras los créditos no es la épica de la victoria, sino el eco de una promesa cumplida, la de haber creído, al menos por un tiempo, que los árboles podían hablar y que el coraje, por pequeño que sea el guerrero, siempre encuentra la forma de prevalecer contra la sombra. ¡Hola a todos! Bienvenidos al canal Plot Crunch. Estoy muy contento de tenerlos por aquí. Si les gusta nuestro contenido, les invito a suscribirse al canal y a dejar un buen me gusta en este video para ayudarnos a seguir creciendo.
Hoy vamos a analizar la película Las Crónicas de Narnia, El Príncipe Caspian, estrenada en 2008. La historia comienza con el regreso de los hermanos Pevensie a un Narnia que ya no es el jardín idílico que recordaban, sino un territorio sumido en la melancolía y el silencio. Han pasado siglos en el tiempo narniano desde su partida, y ahora el reino se encuentra bajo el yugo de los Telmarinos, una estirpe de hombres que han relegado a las criaturas mágicas al olvido y a las sombras de los bosques. La atmósfera es densa y desesperanzada, un contraste marcado con la inocencia de la primera entrega, lo cual refleja la madurez que los jóvenes actores intentaron imprimir a sus interpretaciones. Ben Barnes, quien da vida al príncipe Caspian, aporta una vulnerabilidad necesaria al personaje, alejándose del arquetipo del príncipe de cuento de hadas para mostrar a un joven cuestionado y perseguido por su propio tío, el usurpador Miraz. El proceso de casting de Barnes fue un punto de inflexión para la producción, pues buscaban a alguien que pudiera proyectar esa nobleza natural, pero también la incertidumbre de un líder que aún no conoce su verdadera fuerza. Su encuentro con los Pevensie no es una celebración, sino un choque de voluntades, donde Peter, interpretado por William Moseley, lucha por mantener su rol de gran rey frente a una realidad que ha superado su autoridad. El conflicto escala en una guerra civil donde Dinglehithar de los Telmarinos se enfrenta a los viejos narnianos. Aquí es donde el director Andrew Adamson aprovecha la grandiosidad de los paisajes naturales, filmados mayormente en Nueva Zelanda, para dotar a la película de una escala épica que recuerda a las grandes producciones del cine fantástico. Hay algo profundamente humano en la forma en que Edmund, interpretado por Skandar Keynes, ha evolucionado desde el niño traidor de la primera película hacia un estratega astuto y leal, demostrando que incluso en la fantasía el crecimiento personal es el arco narrativo más valioso. El clímax llega con el esperado reencuentro con Aslan, quien esta vez aparece menos como una figura de autoridad inmediata y más como una guía espiritual que requiere que Susan y Lucy confíen en sus instintos. La batalla final es un despliegue de efectos visuales que, aunque impresionantes, nunca eclipsan el viaje interior de los personajes. El desenlace, con la despedida definitiva de los hermanos mayores, cierra un ciclo doloroso pero necesario. Es el adiós a la infancia, una despedida que los actores vivieron con una carga